la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, les extendemos un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. En esta edición de FIES TV abordaremos el tema fundamental para comprender nuestra historia y diversidad cultural, el aporte de la población afrodescendiente en la construcción del Perú y su relación con los espacios universitarios. Nos acompaña el profesor Edilberto Guamaní, a quien desde la Unidad de Multiculturalidad y Género le agradecemos este acompañamiento. El profesor Humberto Guamaní es docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, director del Centro de Historia UNI, prolífico investigador de la historia de nuestra patria, y de nuestra alma mater, porque lo que él escribe sirve también para la patria, saber de dónde han previsto, de dónde han trabajado, qué trabajos han realizado, cuáles han sido sus aportes de la gente afrodescendiente. El profesor Guamaní ha publicado la historia del movimiento estudiantil de la UNI, la Escuela de Ingenieros y del movimiento estudiantil en 2022, en 2 tomos, entre otras importantes publicaciones. Trabajó como especialista en el INITEL y hace poco también nos ha contado que él estuvo como docente en la FIES. Estudió en la Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres de Ayacucho. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Vive en Lima y continúa siendo nuestro querido profesor Guamaní. Vamos a hacer entonces un bloque de historia e identidad peruana. Profesor Guamaní, de todas maneras, nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos y me gustaría preguntarle, ¿qué entendemos por afrodescendientes en el contexto peruano y cuál ha sido su papel histórico en la construcción del Perú? Bueno, yo diría que la construcción del Perú lo estamos haciendo de diferentes maneras. La construcción material con el aporte de ingenieros, la ingeniería propiamente dicha, pero también la construcción cultural, con el papel de muchas personas, decisiones políticas que se toman, decisiones educativas que se toman. Y vamos viendo que sectores antes, voy a poner un siglo antes, marginados, no existentes para el Perú oficial, durante el siglo XX van integrándose al Perú oficial, ¿no? Y de a pocos. Y esto lo supimos, en mi caso particular, por nuestras investigaciones, ¿no? Porque el Perú sabe la integración de los afrodescendientes de modo visible, empezando por el fútbol, ¿no? Todavía el año 30, en el Mundial del 30, los baluartes del fútbol son Lavalle y Alejandro Villanueva. El Perú lo sabe, el periodismo lo sabe, ¿no? Pero el Perú contemporáneo no sabe que mucho antes teníamos un Ricardo Palma, afrodescendiente, teníamos un Pancho Fierro, pero eso solamente era visible para el Perú oficial. El Perú, las 4/5 partes del Perú, el Perú iletrado de las grandes regiones, el Perú negro, el Perú iletrados también, hasta buena parte del siglo XX, entonces no tenía ocasión de saber en su memoria, tener a un Ricardo Palma, un gran escritor, tener a un Pancho Fierro, un gran pintor, tener a la tripulación del Huáscar afrodescendiente. Esas cosas son producto de estos tiempos. Entonces, la integración de los afrodescendientes a la peruanidad lo vamos conociendo de a pocos. En principio eso puedo decir, ¿no? Sí, entiendo, profesor. Cuando hablamos de peruanización del Perú, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la integración de las 4/5 partes del Perú que no estaban ni mencionadas en el Perú oficial. Hay un Perú oficial, un Perú que está en los documentos, en los libros, y hay un Perú totalmente ignorado, solo mencionado en cifras, las 4/5 partes del Perú. Bueno, ese Perú se va integrando al Perú oficial, y ya por décadas, ¿no? Alguna vez, un indicador de eso es que por los años 90 salió en una primera plana del comercio, ¿no? Quispe, apellido número 1 del Perú. ¿Por qué? Porque a partir de la Constitución de 79 ya todos los peruanos tienen DNI, ¿no? Todos los peruanos pueden votar inclusive. Antes del 79 no todos los peruanos podían votar. Entonces no todos los peruanos eran tributarios. Entonces había una marginación, una exclusión de una gran mayoría de peruanos. Y esos peruanos excluidos de a pocos fueron integrándose. En principio los afrodescendientes por el fútbol.
los indios, los nativos en el Perú, de origen andino, por la educación primaria, la educación secundaria, van integrándose, ¿no?, al Perú oficial, ¿no?, hasta como candidatos a la política, algo así. Pero esa es una primera parte. La segunda parte es cuando estos afrodescendientes empiezan a encubrarse. Por ejemplo, por los años 50, 60, cuando aparece un Nicomedes de Santa Cruz. O por los años 80, cuando en la selección de voleibol, una Cecilia Caí, ¿no? Cecilia Caí. Entonces, la integración al Perú oficial, a los espacios del Perú oficial, va dándose década a década. Y entonces, uno de los sitios privilegiados de ese Perú oficial es la educación superior. Y justamente de eso vamos a hablar, pues, ¿no? De eso, esta es solo una introducción, ¿no? Cómo el Perú oficial tiene también estamentos. Y uno de los estamentos es la educación superior y el otro es la política. Al Bicentenario Nacional podemos ver afrodescendientes en la política, afrodescendientes en la educación superior. Y podemos rastrear incluso más o menos qué tiempo data, ¿no? Sí. Lo que yo me acuerdo es que siempre la gente se va encumbrando, la gente invisible, como lo andino, como lo afrodescendiente, se va encumbrando ya sea por el fútbol, primero por el fútbol, ¿no?, por el fútbol u otra situación que amerita que alguien diga algo de esa persona, ¿no? En todo caso, yo quisiera decirle, desde la perspectiva histórica, ¿cómo ha sido la participación de la población afrodescendiente en el acceso a la educación superior en el Perú? Ajá. Hay hitos importantes. Hitos importantes, y un hito importante es el ingreso a la Escuela de Ingenieros. ¿No? Todavía no tengo los nombres a la Escuela de San Marcos, porque probablemente sea por esa época, pero sí puedo dar un dato fidedigno por el cuaderno de matrículas. En los cuadernos de matrículas, antes del año 24 solo aparecen nombres, pero a partir del año 24 los libros de matrículas de la UNI tienen fotografías. Ajá. Entonces, porque si solo es por los nombres, uno no hay forma de saber, ¿no? No, pero incluso de repente hasta, usted dice, no, apareció un quispe. Ya, pero ese es de la sierra. Claro. Pero el afrodescendiente... a veces se confunde porque tiene apellidos españoles. Ajá. Claro, entonces se confunde. Pero en el caso de los quechuas, a los andinos o aymaras, más o menos, o los norteños también, un chafloque, hay apellidos visiblemente moches. Así entonces uno puede encontrar. Pero los años antes del 24, difícil encontrar. Había un Tupac Yupanqui, pero se deduce que es hijo de cacique, una cosa así. Pero Encarnación Guaitaya, sí, porque en el libro de matrícula no solo aparece su foto, sino la descripción de dónde proviene y todo. Bueno. Entonces, los libros de matrículas de la UNI, que son una joya, casi hasta el año 60 hay libros de matrículas, con fotografías y con descripción de los matriculados, dan una idea de cómo va integrándose los andinos, por un lado, incluso los asiáticos peruanos. Recuerden que los chinos vinieron en qué condiciones llegaron a Perú, ¿no? Entonces se integraron recién el siglo XX, al Perú oficial, porque estaban en los censos, aparecían tantos chinos, ¿no?, en Huacho, pero al Perú oficial, a la educación superior, ¿no?, la educación superior, a la política, vamos a llamarle los estamentos más distinguidos del Perú oficial, ¿no?, recién a partir de los 40. Y se ven, en el caso de nosotros, la educación superior, podemos ver que el año 40, y aquí en este libro, podemos mostrar, en este libro, mostramos y se puede ver claramente quién es quién, ¿no? Uno por este libro uno puede saber, entre el que está al centro, Juan Aguilar y Manuel Chumbiray y César Tipián, la diferencia es clara, ¿no? Así es. Él es puro, todavía no tiene mestizaje, no tiene algún cruce, ellos no, ellos son, vamos a llamarle mulatos o zambos, pero él sí es negrito, ¿no? Negro, ¿no? Entonces, ellos son los tres primeros que ingresan a la Escuela de Ingenieros. Después ingresaron más. Y algo más, a César Tipián yo lo conocí en los años 70, era distinguido profesor de petróleo. César Tipián lo conocíamos, ¿no? Afrodescendiente, no era negro como Perico León, pero era afrodescendiente visible. Así es. Pero cuando él era autoridad, veíamos otro profesor en la DUNI, gremialista, Salvador Arévalo, que hasta ahora lo vemos. Era un profesor, ¿no? Nadie podría decir, mire, que se autoexcluía, no, pues era visible profesor distinguido, gremialista, pues, ¿no? Entonces, ya no solo se accede a la educación superior, sino al profesorado en ese mundo de la educación superior, ¿no? Ese por el lado de la educación superior. Pero otros también pudimos ver por esta época, con un Nicomedes de Santa Cruz, que es otra línea, ¿no?, de ingreso al Perú oficial, el arte. Pero esa es una parte de la historia, es la entrada casi individual. Lo que tenemos que también señalar es la entrada, digamos, de la cultura, donde ya no hay individuos, sino entra el pueblo. Entonces, el acceso
de la cultura ¿no? afroperuana. No acceso, en este caso la integración a la cultura peruana y forma parte de la peruanidad, ya no se puede negar, es una realidad. Y podemos decir que tiene más o menos 50 años. Y podemos dar indicadores visibles. Y he puesto en la conferencia que me citaron, puse dos ejemplos, ¿no? Dije uno, en un elenco universitario vimos una afroperuana, me recuerdo que es una obstetriz ahora ya, en los años 70, estaba en un elenco de danza cusqueña. Era afroperuana, en un elenco de danza cusqueña, está como una cusqueña más, ¿no? Sí, ni resquemores ni nada, pues el elenco de danza cusqueña, ¿no? Y uno segundo, en Cuba, mi hermana me lo contó, por los 80, una delegación peruana obligaron que todas las delegaciones presentaran algo de su país. La delegación peruana, formada por mestizos, miraflorinos, gente de San Marcos, se presentó bailando landó. Entonces, ese es un indicador visible de que forma parte de la peruanidad. Profesor, ¿existen personas, estudiantes, docentes o experiencias vinculadas a la comunidad afrodescendiente que usted quisiera destacar? ¿Algún afrodescendiente que ocupó, por ejemplo, el cargo de decano, de director de alguna unidad o área de la UNI? Salvador Arévalo fue vamos a llamar, Salvador fue un héroe. En los años 80, en la gestión de López Soria, él fue director de proyección social. Y fue líder de lo que llamamos, cuando la UNI, cada cierto tiempo, la UNI se abre al país. Y en los años 80, la segunda mitad de los años 80, la informática llegaba a Lima. Y era un privilegio que algunas universidades tuvieran computadora, un privilegio. Bueno, la UNI abrió las puertas, podemos decir, a la alfabetización digital del Perú, porque él lideró una gran campaña, no tiene idea, habían sábados y domingos 2.000 alumnos a 3.000 alumnos en toda la UNI, medio Lima. ¿Quién lo lideraba? Salvador Arévalo. Vive para contarlo, ¿no? Esa experiencia, que poco lo mencionamos. Qué interesante. Mire, sí. ¿Cuál es el papel de las universidades en la preservación y difusión de la memoria histórica? Seguramente no hay que preguntarle, porque el trabajo que usted realiza es la preservación de la historia. Pero por favor, a nuestros televidentes, ¿podría usted explicarlo? Es bueno decir lo siguiente, ¿no? La Universidad de Ingeniería tiene un centro de historia que tiene un producto. Es la única y la primera universidad del Perú que tiene su historia institucional en 4 tomos. Es un dato importante. Pero en ese elaborar de 4 tomos hay un esfuerzo por mostrar, por visibilizar no solo la hechura material, pues hechura, ¿no? Hechura de los ingenieros, sino algo más, la peruanidad. Cómo van accediendo, y es sentimiento de nosotros, porque nosotros mismos somos parte de ese proceso, pues, ¿no? En algún momento decimos, los primeros provincianos que llegaron, los años 10, eran casi todos hijos de hacendados, eran los provincianos que llegaban. Los 20 capitalinos de los departamentos, pero la clase media alta de los capitales de departamento. Los años 30, la clase acomodada de las provincias importantes. Los años 40, la familia acomodada de las provincias, capitales de provincia. Uno dirá, pero ¿tan les hacía el Perú? Sí, el Perú es bien piramidal. Una provincia en cualquier lugar del Perú, frente a sus distritos, es una provincia, es una metrópoli. Un distrito, increíble. Un distrito en cualquier lugar del Perú, ahora, siglo XXI, distrito frente a sus anexos, es una metrópoli. Así es. Y se ve acá en Lima, se ve, ¿no? El distritano es una metrópoli chiquita. Entonces, en ese mundo piramidal, que viene hasta el final, hasta el último rincón de ese mundo piramidal, van accediendo de a pocos, y entonces en los años 60 empiezan a llegar los vamos a llamarle a los distritanos. Soy distritano, ¿no? Soy distritano, pero de familia acomodada. Mi mamá era maestra, mi papá era alcalde provincial. Pero eso fue producto por recién los 70, ¿no? Antes no era tan fácil así. Entonces se van sumando a la educación superior medio Perú, ¿no? En ese proceso estamos. Profesor, ¿cómo pueden las universidades contribuir a combatir el racismo y la discriminación racial desde la formación profesional? Porque de lo que yo, por ejemplo, he podido en estos 2 años que vengo trabajando en la UNI, no he visto a un docente afrodescendiente. Claro. Tiene mucho que ver, creo yo, que con el mismo Perú, ¿no? El mismo Perú no promueve políticas, porque tiene que haber promoción de políticas, decisiones políticas, desde rector, decisiones políticas,
que promuevan eso, ¿no? Por ejemplo, la cultura. En las universidades hay centros folclóricos, por fortuna hay, pero creo que no basta eso. A mi juicio, en la uni se hace bastante, porque este es un mundo muy tecnocrático, y era así, muy tecnocrático. Entonces, al hacer esfuerzos por integrar, sería bueno abrir con cierta condición política. Un ejemplo de decisión política, ¿no? La que tomó Velasco el año 70, dijo, ¿no?, que ingresan a la uni los primeros puestos de los colegios secundarios de Lima y de la selva. Bueno, de Lima era natural, estaban de Huacho, Cañete, pero los de la selva, ¿no? Entonces pudimos ver en la uni eso que llamaban charapitas, ¿no? Inundaron señoritas, jóvenes escolares, casi escolares, niños pues de 17, 18 años, selváticos. Si no fuera por eso, probablemente Rafael Vázquez no estaría acá, hubiera ido a Trujillo, ¿no? Más cerca a San Martín, a Trujillo. Pero a Lima, la posibilidad, San Marcos e ingeniería, eso es decisión política de Velasco. Y así tiene que haber decisiones políticas, por ejemplo, para que haya examen de admisión de la uni, así como lo hizo la Cantuta en los años 50. La Cantuta tenía un examen de admisión en Lima, pero a la vez con vacantes en todas las regiones. Ah, tenían cupos. Cupos para Ayacucho, por ejemplo, 3. Si yo no estuviera en la uni, si no fuera por eso, porque un tío mío ingresó en Ayacucho, en ese cupo, llegó a la Cantuta becado, todo becado, y al venir a la Cantuta, cuando regresó, a mi mamá siempre le decía, Cebonia, si yo soy cantuteño, Ediquito tiene que ser sanmarquino. O sea, todos los días tanto decía, yo estaba pensando con mi mamá venir a San Marcos, ¿no? Entonces, pero fue producto de eso. O sea, eso tiene que volver a ver. La uni y las universidades de Lima, de la metrópoli, tienen que tener vocación de integrar. Entonces van a venir de toda la pluralidad de naciones del Perú. No solo afrodescendientes, la pluralidad de naciones, amazónicos, así, ¿no? Porque hay talento en todo sitio. Eso significa una decisión política, ¿no? Pero existen riesgos. ¿Qué riesgos existen cuando determinados grupos sociales son excluidos o invisibilizados en la construcción de la memoria nacional, ¿no? Por supuesto son invisibilizados, pero también ahí tiene que ver mucho, siempre digo, ¿no?, los profesores universitarios. Tenemos que cambiar. Digo, me incluyo, tenemos que cambiar porque de pronto muchos seguramente todavía se carga con lo invisible que tienen presente desde tiempos anteriores, ¿no? Hay cargas y que hay que también, ¿no? Recordamos hace poco en la televisión pasaron de un profesor de la uni diciendo así no se habla, ¿no? Pidiéndole que cambie el dejo y todo. Sí, claro, no, por ejemplo, ¿no? A mí no me canten. A mí no me canten, ¿no? ¿Qué es eso, no? Ese es un problema que hay que desterrarlo. Él lo dice directamente, lo grabaron, pero ¿cuántos otros? Indirectamente, indistintamente, entonces, y tratar con jóvenes de 16 años, 17 años es delicado. A veces algunos se retraen, ¿no? Un poco se callan ya, se autoexcluyen. Entonces hay que hacer que esos pequeños miedos que trae uno, esos se liberen, se sienten en libertad. Hay que crear una cultura de libertad, ¿no? De libertad, de apertura, tiene que haber eso, ¿no? Los profesores, empezando por los profesores. Y no solamente una cultura, como usted manifiesta, profesor, porque mire, por ejemplo, ¿qué iniciativas académicas o culturales considera necesaria usted, por ejemplo, para fortalecer el reconocimiento de la herencia afrodescendiente en la universidad? ¿No? O sea, no es que pasaron por ser buenos artistas como Nicomedes o buenos futbolistas como Alejandro Villanueva. Don Alejandro Villanueva, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, o el mismo Perico León o Mauro Mina, ¿no? Por supuesto. Sino, ¿qué cosa es lo que tenemos que dejar como herencia a nuestros estudiantes? Para hablar del género, ¿no? Así es. Sí, tiene que haber eso, políticas en la universidad con los profesores, pero también en los estudios. Nuestros estudios tienen un sesgo, sin querer queriendo tienen un sesgo. No sé si sin querer queriendo, pero lo cierto es que, por ejemplo, le pongo el mejor ejemplo. La Universidad Católica tiene un libro institucional que se llama La Historia de la Universidad Católica. Cuando uno ve el libro, no hay una sola palabra sobre la FEPUC, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. No hay una mención. Y cuando uno pregunta a cualquier egresado de la Católica, dime 10 nombres prominentes de los egresados de la Católica, te nombran 10 nombres. Y casi todos ellos han sido dirigentes de la FEPUC. Pero esa FEPUC es ignorada. Si ignoran eso, ¿cuántas otras cosas se ignoran, ¿no? Entonces la idea es que nuestras historias tienen que ser mucho más abiertas. El doctor López Soria dice, ¿no?, nuestra escuela, una escuela de historia que hay en la UNI, es que incorpora la variable estudiantil a la historia institucional. Ahora hay que agregarle la variable peruanidad.
a hacer visible todas estas cosas que aparecen todavía invisibles, no son notorios, ¿no? Hacer visible. Entonces, y ver si hay falencias, hay déficit, ver, y entonces hay que cubrir eso, hay que mejorar eso, ¿no? Porque claro, si no sabes, si no haces un diagnóstico, si no tienes visible, el tema como que ni existe, ¿no? Como que no existiera, ¿no? Es bien importante esto de las enseñanzas porque debemos aportar la experiencia histórica afroperuana para construir una sociedad más democrática, ¿no? E inclusiva, ¿no? Para que no se segregue ni se, ¿cómo se llama?, continúe siendo racista, ¿no? Un buen ejemplo que amerita en esta conversación, en la UNI, para los de la UNI, es lo siguiente. Una experiencia que lo contó Virgilio Roel. Virgilio Roel viajó a Ayacucho a una conferencia que tenía que dar en la noche, pero él decía, si voy en carro me demoro, mejor tomo avión. Llegó a las 10 de la mañana y dice él, de 10 a 7 de la noche, ¿qué hago? Se fue a La Pampequín. En el regreso vino molesto. ¿Por qué estaba molesto? Lo supo la ciudad en la noche, a la hora de la conferencia. Cuando empezó la conferencia, él entró todos atentos a la conferencia, es Virgilio Roel, todo el auditorio lleno, y él dice, estoy molesto. ¿Dónde se ha visto que alguien inicia una conferencia diciendo que estoy molesto, ¿no? Estoy indignado, dijo Virgilio Roel. Él mismo no lo contó, ¿no? Lo contó comparándose, inclusive donde Samamé, pues lo contó. Estoy indignado. No es posible que habiendo una universidad se haya cometido algo así como un agravio a la historia, un agravio a la historia continental. Porque he ido a ver el monumento del obelisco y los 6 generales son ahí blancos, cuando había un general negro. Y ahí todos son blancos. ¿Dónde estaba la Universidad de Huamanga? ¿Dónde estaban los generales que se supone dieron un visto bueno para que esa escultura pase ahí? Todo el mundo sorprendido. En la Universidad de Huamanga nadie había pensado en eso, que había un general negro. Y él dijo, si ustedes no lo sabían, lo sabrán a partir de hoy día. El general Lara no era Samo, era negro. Y ahí aparecen todos los generales blancos. Y así, ya estoy resumiendo, ¿no? Pero así terminó y todo el mundo ha preguntado. Sí, pues ese es un gran problema en el contar de la historia, ¿no? Porque cuando uno ve el momento de la proclamación de la libertad del Perú, San Martín habla, está el cura, está él, y tú comienzas a mirar, puros hombres. Ni una sola mujer. Claro, por ejemplo. Ni una sola mujer. Y miras abajo y se ve a alguien con su tapado, ¿no? Una, si es que era mujer, ¿no? Claro. En realidad, es muy importante esto, profesor Guamaní, porque para mí es fundamental que la historia se cuente, pero con verdades, ¿no? Claro. No ocultando ni invisibilizando a nadie, porque los alumnos y las alumnas tienen que saber que en esta universidad sí hubo, por ejemplo, el director de proyección social que hizo todo Salvador Arévalo, ¿no? Que casi cuando me preguntaban algo decía, es casi lo que se hizo el año 84, el 89, es casi una epopeya, claro, porque no se hablaba de centenares, se alfabetizó a medio Lima. Yo puedo decir medio Lima, pues decir una cifra grande, porque eran de un sábado y domingo común del año 87, 86, sábado, la UNI estaba lleno, todos con hambre de aprender computación, los cursos básicos, informática, dando empleo a alumnos, profesores y la juventud de Lima. Una masiva formación, le hemos llamado a eso la alfabetización digital por parte de la UNI, de medio Lima, digamos así, ¿no? Eso ¿quién lo lidera? Una labor importantísima, claro, ¿no? Salvador lo lideró y vive para contarlo, ¿no? Claro. Y ojalá que los alumnos reconozcan, que sepan y reconozcan, ¿no? Sí. Ahora hay que decirlo, por eso amerita. Si no hablaron de Salvador Arévalo, mira el negrito que camina, empeñoso, pues, ¿no? Ese señor fue el líder de proyección social en la UNI, ¿no? Profesor, ya estamos en la época el momento de la reflexión final. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes universitarios, en especial a nuestra querida UNI, sobre la importancia de valorar la diversidad cultural que caracteriza al Perú? Yo le puedo decir lo siguiente, que la construcción material del Perú, en el caso de nosotros aportamos los ingenieros, será completa, será total y será mucho mejor si participan todos los peruanos. Y todos los peruanos tenemos una diversidad, ¿no? Todavía ya puede verse en la UNI apellidos quechuas, apellidos moches, apellidos afros no se puede decir, pero se visibiliza. Hay que entender, jóvenes y profesores de la UNI, que en el Perú, como Vallejo, hace más de 100 años, ¿no? Hay mucho que hacer, pero ese que hacer
tiene que ser emprendido por todos los peruanos. Todos, nadie es inútil aquí. Todos los necesitamos, en todos los lugares y en todas las posiciones, sin discriminación posible. Nadie sobra, todos hacen falta. Eso puedo decir. Muchas gracias, profesor. Finalmente, ¿qué significa para usted pensar la historia de Perú incorporando plenamente las contribuciones de las poblaciones afrodescendientes? Significa ver el Perú en su totalidad. Lo otro es ver el Perú parcialmente, de un solo ángulo, de una sola mirada, en su totalidad. Es como si me permitieran ver esto, ¿no? Así plenamente, y en otro momento solamente veo con la mitad. Entonces, no podría ver. Hay todo un mundo por ver, y a veces con nuestras propias autoforma de clausurarnos nuestra mirada, no vemos todo. Hay que ver todo para ver la potencialidad. Bien, a nuestra querida televidencia, recordar que en esta universidad seguramente se ha contado de una sola persona, del profesor Arévalo en proyección social, que por lo último con una cuestión epopéica, ¿no? O sea, de traer computadoras y que la gente haga colas inmensas para poder acceder a ellas e ir avanzando en ese desarrollo técnico que en ese momento estaba llegando al país, ¿no? Y el reconocimiento que deben de saber nuestros amigos estudiantes y nuestras amigas estudiantes, de reconocer que existe una diferencia y que esa diferencia tiene que ser respetada y valorada. Y así como respetada y valorada, tiene que ser de manera leal para quienes hicieron algo a favor de la educación. El profesor Arévalo, por ejemplo, ¿no? Menciono al ingeniero Palma, ingeniero electrónico, de primer nivel, un ingeniero de punta, ingeniero Palma, amigo nuestro. Así él es, ¿no? Afrodescendiente. Muy bien. Sí. Electrónico, bien. Ingeniero electrónico coetáneo mío, ¿no? Agradecemos la participación del profesor Eldiberto Guamaní por compartir sus conocimientos y reflexiones sobre la historia de afrodescendientes y su aporte en la construcción del Perú. Asimismo, agradecemos a todos nuestros espectadores por acompañarnos en esta edición de TV FIES. Hasta una próxima. No sin antes, seguramente, profesor, usted va a querer darnos algunas palabras finales sobre esta entrevista. Muchas gracias. En realidad, felicitarles a ustedes por hacer un esfuerzo que no es fácil hacerlo en un medio como el nuestro, donde todo el mundo está ocupado en cómo salvar sus cursos, ¿no? Sus cursos. Sí. Muy exigente en nuestras carreras, entonces hacer un esfuerzo en ese medio, de verdad que vale la pena, amerita, ¿no? Yo les agradezco mucho, les felicito, y felicito a la FIES que tiene estos medios, ¿no? Para que estas conversaciones no resulten siendo muy privadas, muy de amigos, sino un poco más abiertas para más personas, ¿no? Por favor, pasen la voz inmediatamente que sea colocada en Canal FIES, pasen la voz y denle su like. Muy agradecida a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Hoy el mundo se mueve con datos e información. La tecnología, como la inteligencia artificial, contiene fórmulas propias de la ingeniería estadística para una correcta toma de decisiones empresariales, en investigación y en muchos campos. Con la ingeniería estadística se procesan grandes volúmenes de datos para obtener información y tomar decisiones eficientes. En esta carrera aprendemos a analizar datos, identificar patrones, desarrollar modelos y convertir la información en posibles soluciones. Porque entender los datos es entender cómo funciona el mundo. La estadística es una herramienta fundamental, tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas, y también en la investigación, porque ayuda a resolver problemas de diferentes áreas. Aquí entendí que los datos no son solo números, también cuentan historias. Si te interesa descubrir lo que otros no pueden ver, la ingeniería estadística es para ti.